Mira, nunca pensé que terminaría contando este lío a nadie, pero aquí estamos. Soy Gabriela. Tengo 26 años. Y al parecer, ahora soy la villana en la historia de todos los demás. Pero déjame contarte lo que realmente pasó antes de que empieces a juzgarme como ya lo han hecho los demás. Kevin y yo llevábamos 2 años juntos, y sinceramente, no estaba mal. Él trabaja en un almacén por las noches. Yo manejo el turno de la tarde en una tienda en el centro. Nada glamuroso, pero dividíamos el alquiler de nuestro pequeño departamento y hacíamos que funcionara. Lo que pasa con Kevin, y no es que quiera ser cruel, es que emocionalmente no está presente la mayor parte del tiempo. Llega a casa agotado, se tira en el sofá y se pasa horas mirando el teléfono. Intento hablarle sobre mi día, sobre nosotros, sobre cualquier cosa, y solo recibo respuestas de una palabra o gruñidos. Era como vivir con un extraño educado con quien compartía la cama de vez en cuando. Hace unos 8 meses empecé a ver a una terapeuta, la doctora Rodríguez, porque el trabajo me estaba volviendo loca y sentía que me estaba volviendo loca tratando de lograr que Kevin se involucrara conmigo en algo. Ella realmente me ayudó. No me hizo sentir loca por querer algo más en mi relación. Me ayudó a entender que algunas personas muestran el amor de manera diferente, y que el silencio de Kevin no significaba necesariamente que no le importara. Pero aún así dolía sentir que yo era siempre la que intentaba conectar mientras él vivía en su propio mundo. El viaje de chicas a San Diego se suponía que sería un fin de semana divertido con mis compañeras de trabajo. 3 días de playa, bebidas y sin pensar en cuentas o en el silencio de Kevin por una vez. Cuando se lo conté a Kevin, solo asintió y dijo, suena divertido, sin levantar la vista de su teléfono. No preguntó dónde me iba a quedar, con quién iba, nada. Parte de mí se sintió aliviada de que no fuera posesivo, pero otra parte se molestó porque le importaba tan poco. El hotel estaba en el centro, lo suficientemente bueno como para sentirnos elegantes, pero no tan caro como para tener que comer ramen todo un mes. Teníamos habitaciones conectadas en el 6º piso y mis amigas ya estaban planeando visitar todos los bares en azoteas de la ciudad. Yo no planeaba hacer nada loco. O sea, tengo novio, pero tampoco planeaba pasarme todo el fin de semana mandándole actualizaciones a Kevin cuando probablemente ni las leería. La primera noche fue típica de vacaciones. Cócteles carísimos, baile terrible, demasiadas selfies que publiqué en Facebook. Kevin le dio me gusta a algunas, pero no comentó, lo cual era normal en él. El segundo día conocí a Miguel en la piscina del hotel mientras mis amigas dormían la resaca. Él estaba allí por una conferencia con su novia, Carla. Parecía aburrido a más no poder. Empezamos a hablar, y sinceramente, fue la primera conversación real que había tenido con un chico en meses. ¿Cuándo fue la última vez que Kevin me preguntó por mis sueños o qué quería hacer con mi vida? Miguel tenía curiosidad por todo. Mi trabajo, mis pasatiempos, lo que pensaba sobre cosas al azar. En realidad me escuchaba cuando hablaba, en lugar de simplemente esperar su turno para hablar o revisar el celular. No pasó nada ese día. Solo hablamos junto a la piscina y almorzamos mientras mis amigas seguían dormidas, pero me descubrí a mí misma deseando volver a verlo, lo cual probablemente debió haber sido una señal de alerta. Esa noche, mis amigas querían ir de bar en bar otra vez, pero yo ya estaba harta de tanto hablar desde la noche anterior. Les dije que fueran, que si me daban ganas, me unía más tarde. En cambio, terminé tomando algo con Miguel en el bar del hotel. Carla estaba en una cena de trabajo, y él parecía tan harto de las charlas de conferencia como yo del caos vacacional. Hablamos durante horas de todo y de nada. Me contó sobre su trabajo, su familia, como siempre había querido viajar más, pero nunca encontraba el tiempo. Le conté que me sentía invisible en mi propia relación, que Kevin y yo apenas parecíamos una pareja ya. Miguel realmente me escuchó, hizo preguntas, me hizo sentir que lo que decía importaba. Cuando me acompañó de regreso a mi habitación cerca de la medianoche, supe que algo estaba por pasar. Y sinceramente, lo deseaba. Por primera vez en meses, alguien me estaba prestando atención, como si valiera la pena prestarme atención. Así que sí, Miguel volvió a mi habitación esa noche, y antes de que empiecen los sermones, déjenme decir que estaba emocionalmente hambrienta. Kevin apenas me tocaba ya, a menos que quisiera algo. Y aún así, se sentía como una tarea para los dos. Cuando Miguel me besó, fue como recordar lo que se siente ser deseada en lugar de simplemente conveniente. Pasamos la noche juntos, y fue todo lo que mi relación con Kevin no era. Apasionado, conectado,
como si realmente le importara a alguien. A la mañana siguiente, Miguel tuvo que irse temprano por cosas de la conferencia. Pero antes de irse, me dijo que no se había sentido tan conectado con alguien en años. ¿Puedes imaginar a Kevin diciendo algo así? Yo, honestamente, no podía. Al regresar en el avión, sentía una mezcla rara de culpa y emoción. La culpa era obvia, le había sido infiel a mi novio. Pero la emoción venía de sentirme viva de nuevo, como si hubiera estado sonámbula en mi propia vida y de repente despertara. Mis amigas seguían preguntándome por qué me veían tan distinta, tan feliz, y yo simplemente les dije que las vacaciones eran justo lo que necesitaba, lo cual ni siquiera era mentira. Para cuando Kevin me recogió en el aeropuerto, ya casi me había convencido a mí misma de que fue solo cosa de vacaciones. Algo que pasó porque estaba en otro lugar, con otra mentalidad. No tenía que cambiar nada en mi vida real. Kevin parecía genuinamente feliz de verme, preguntó por el viaje, incluso sugirió que pidiéramos pizza y viéramos una película juntos. Fue dulce, me recordó porque me había enamorado de él al principio. Tal vez lo de Miguel fue justo lo que necesitaba para valorar lo que tenía en casa. Durante una semana, las cosas con Kevin realmente mejoraron. Me esforcé más por ser cariñosa, y él parecía más atento de lo normal. Empecé a pensar que quizá todo esto había sido una bendición disfrazada. Me recordó no dar nuestra relación por sentada, a trabajar más en que las cosas fueran buenas entre nosotros. Pero luego los viejos patrones empezaron a volver. Kevin se perdía en su celular durante la cena, me daba respuestas sin ganas cuando intentaba contarle algo de mi día, se dormía mientras yo intentaba hablarle. Era como si tuviera una cantidad limitada de atención y siempre estuviera a punto de acabarse. Empecé a sentirme frustrada otra vez, invisible otra vez, preguntándome por qué estaba poniendo tanto esfuerzo en alguien que apenas notaba que yo existía la mayoría del tiempo. Fue entonces cuando decidí hablar con la doctora Rodríguez sobre lo que pasó en San Diego. Le conté sobre Miguel en nuestra siguiente sesión. Al principio no di detalles, solo le dije que había tenido una experiencia que me hizo cuestionar mi relación con Kevin. Ella fue muy comprensiva. No me hizo sentir como una persona horrible por tener dudas. Cuando finalmente le conté lo que realmente había pasado, se quedó en silencio un buen rato. Luego me preguntó cómo me sentía al respecto, si me arrepentía, si creía que Kevin debía saberlo. Le dije que no lo sabía. Parte de mí sentía que debía decírselo, pero otra parte pensaba que eso solo destruiría nuestra relación sin ningún buen motivo. Ya había terminado. No iba a volver a pasar. Entonces, ¿cuál era el punto de arruinar todo lo que habíamos construido por un solo error? La doctora Rodríguez asintió y dijo algo que realmente se me quedó grabado. Dijo que a veces, proteger a alguien que amamos significa protegerlo de información que solo le causaría dolor sin resolver nada. Ella me preguntó si contarle a Kevin fortalecería nuestra relación o si solo me haría sentir mejor respecto a mi culpa. Al plantearlo así, parecía bastante obvio que guardármelo para mí en realidad era la opción más compasiva. ¿Por qué debía sufrir Kevin por una mala decisión que yo tomé? No es como si estuviera planeando engañarlo de nuevo. Fue algo que ocurrió una sola vez, en un momento en que me sentía particularmente desconectada de él. La doctora Rodríguez me ayudó a ver que lo que pasó con Miguel en realidad no tenía tanto que ver con él, sino con el hecho de que me sentía emocionalmente descuidada en mi relación con Kevin. Dijo que, si bien engañar no era lo ideal, era un síntoma de problemas más profundos que necesitaban atención. Lo maduro era aprender de esta experiencia y usarla para convertirme en una mejor pareja, no para destruir la confianza de Kevin y toda nuestra relación por algo que ya había terminado. De hecho, dijo algo que realmente tuvo sentido para mí: a veces, lo más amoroso que podemos hacer es cargar con el peso de nuestros errores en soledad, en lugar de transferir ese dolor a alguien que no lo merece. Eso realmente me llegó, porque Kevin no había hecho nada malo, exactamente. Solo estaba siendo él mismo, y su personalidad era más bien emocionalmente distante. Eso no era culpa suya. Cuanto más hablábamos sobre ello en varias sesiones, más me daba cuenta de que contarle en realidad sería solo una forma de aliviar mi culpa, convirtiéndola también en su problema. Y eso, viéndolo bien, era bastante egoísta. Lo que un adulto maduro haría sería manejar su error de manera privada y enfocarse en resolver los problemas de fondo que lo causaron en primer lugar. La doctora Rodríguez sugirió que canalizara mi culpa en ser más agradecida con Kevin y en invertir más en que nuestra relación funcionara. Tal vez necesitábamos una mejor comunicación, más tiempo de calidad juntos, más muestras intencionadas de afecto físico.
Esas eran cosas que yo podía controlar sin lanzar una bomba nuclear sobre todo lo que habíamos construido juntos. Así que empecé a esforzarme más en casa. Cocinaba los platillos favoritos de Kevin. Le sugerí salir a caminar juntos después de cenar. Traté de ser más comprensiva cuando llegaba cansado del trabajo. Incluso compré lencería nueva y planeé algunas noches románticas, aunque Kevin se mostró más confundido que emocionado por la repentina atención. Pero así es él. Demuestra su aprecio con acciones, no con palabras. Empezó a ayudar más con los platos, me llevó café a la cama un par de veces, incluso sugirió que planeáramos un viaje de campamento para sus próximos días libres. Las cosas iban bastante bien por un tiempo. Sentía que estaba manejando la situación como una adulta, asumiendo la responsabilidad de mi error sin herir innecesariamente a nadie más en el proceso. La doctora Rodríguez dijo que estaba orgullosa de cómo estaba procesando todo, que eso mostraba un verdadero crecimiento emocional y madurez. Empecé a sentir que quizá toda esta experiencia realmente me había convertido en una mejor persona y una mejor novia. Incluso empecé a pensar que tal vez otras personas podrían aprender de mi enfoque. Como que si más personas asumieran sus errores en privado en vez de volcárselos a sus parejas solo para sentirse mejor, tal vez habría menos rupturas innecesarias. No todo tiene que compartirse en una relación. Algunas cosas es mejor manejarlas por cuenta propia, con ayuda profesional, como lo hacen los adultos de verdad. Estaba teniendo un martes completamente normal en el trabajo, lidiando con un problema en un envío y entrenando a una chica nueva que no podía entender cómo usar la caja registradora, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Facebook de alguien que no conocía. Carla Martínez. La foto de perfil me resultaba vagamente familiar, pero no pude ubicarla de inmediato. Luego abrí el mensaje y sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Hola, creo que necesitamos hablar sobre lo que pasó entre tú y mi novio Miguel en San Diego. Sé que se estaban hospedando en el mismo hotel que nosotros. Mi primera reacción fue puro pánico. ¿Cómo podía saberlo? Miguel y yo fuimos tan cuidadosos. No tomamos fotos juntos, no publicamos nada, apenas si hablábamos en público. Mi segundo pensamiento fue de enojo. ¿Qué tipo de hombre confiesa que engañó a su pareja, a menos que lo hayan atrapado? Esa es como la regla número 1 de las aventuras, no das información que va a destruirlo todo. Pero a medida que seguía leyendo sus mensajes, quedó claro que Miguel le había contado todo. Al parecer, se sentía tan culpable que no podía vivir con el secreto y decidió sincerarse para calmar su propia conciencia. Ella sabía mi nombre, el hotel en el que nos quedamos, incluso detalles sobre nuestra noche juntos que me dieron ganas de lanzar el teléfono al otro lado de la sala de descanso. Tipo, gracias, Miguel. Gracias por echarme debajo del autobús solo para poder dormir mejor por la noche. Carla dijo que quería reunirse para hablar, pero yo no iba a cruzar la ciudad para que me gritara una mujer que apenas conocía. Le dije que sentía que tuviera que enterarse de esa forma, pero que lo que hubiera pasado entre ella y Miguel era asunto de ellos. Yo no iba a formar parte de su drama de pareja. Pero siguió escribiéndome, diciendo que sentía que yo merecía saber que Miguel había confesado todo, y que creía que Kevin también debía saberlo. Ahí fue cuando me di cuenta de que no solo estaba molesta por su situación, sino que quería arruinar mi vida también. Supongo que la miseria ama la compañía, o lo que sea. La bloqueé de inmediato en Facebook y traté de concentrarme en el trabajo, pero literalmente me temblaban las manos mientras intentaba contar el dinero de la caja. Cuando llegué a casa, Kevin ya estaba allí viendo un programa de cocina. Parecía normal. Me preguntó cómo había estado mi día, mencionó que un compañero de trabajo había llevado donas a la oficina. Seguí esperando a que mencionara haber recibido algún mensaje extraño o una llamada, pero no dijo nada. Tal vez Carla solo estaba intentando asustarme y no planeaba contactar realmente con él. Pero no pude dormir esa noche. Cada vez que el teléfono de Kevin sonaba, me sobresaltaba. Revisaba su Facebook cuando estaba en la ducha, miraba su correo electrónico cuando lo dejaba abierto, buscando cualquier señal de que ella lo hubiera contactado. Nada durante 3 días. Y empecé a pensar que tal vez había decidido enfocarse en sus propios problemas en lugar de destruir los míos. Pero entonces, el viernes por la tarde, mientras cubría a alguien que se reportó enfermo, Kevin me mandó un mensaje preguntando si podía llegar a casa temprano porque necesitábamos hablar. Así, sin más, necesitamos hablar. Todos saben lo que eso significa en una relación. Sentí que iba a vomitar ahí mismo, en el almacén. Le pregunté si todo estaba bien,
y solo dijo que prefería hablarlo en persona. El trayecto a casa fue los 20 minutos más largos de mi vida. No paraba de pensar qué iba a decir, cómo iba a manejarlo. ¿Debía negarlo todo? ¿Admitirlo, pero minimizarlo? ¿Darle la vuelta y preguntarle por qué estaba hablando con mujeres al azar en línea? Para cuando llegué al estacionamiento, sinceramente me sentía más enojada que asustada. ¿Cómo? ¿Quién se cree Carla para meterse en mi relación? ¿Y por qué Miguel no pudo simplemente quedarse callado como una persona normal que no quiere destruir la vida de gente inocente? Kevin estaba sentado en el sofá cuando entré, con su laptop abierta y Facebook en la pantalla. Pude ver la conversación de Carla desde el otro lado de la sala, lo que significaba que realmente lo había hecho. Realmente había contactado a mi novio con capturas de pantalla, fechas y todo. La expresión en el rostro de Kevin no era exactamente de enojo. Era más bien de confusión y dolor, lo cual se sentía incluso peor que si me hubiera estado gritando. Me pidió que me sentara y su voz era tan baja que apenas podía escucharlo. Luego empezó a leer en voz alta partes de los mensajes de Carla, sobre el hotel, sobre la confesión de Miguel, sobre cómo ella pensaba que Kevin merecía saber la verdad sobre su novia. Escuchar todo así, dicho en voz alta, lo hacía sonar mucho peor de lo que realmente fue. Traté de explicarle que no era tan simple como Carla lo hacía parecer. O sea, sí, algo pasó, pero no fue una gran historia romántica ni nada por el estilo. Fue una noche, un error, que ocurrió cuando me sentía completamente desconectada de nuestra relación. Le hablé de todas las veces que había intentado hablar con él sobre nosotros, sobre lo sola que me sentía, sobre cómo nunca parecía interesado en tener conversaciones reales conmigo, sobre cosas que realmente importaran. Él solo se quedó ahí sentado escuchando, sin defenderse ni discutir, lo que de alguna manera era aún más frustrante que si se hubiera puesto a la defensiva. Cuando mencioné que la doctora Rodríguez me había ayudado a procesarlo y me aconsejó no decirle nada, Kevin puso una cara como si le hubiera dado un golpe. Me preguntó cuánto tiempo había estado hablando con mi terapeuta sobre nuestra relación sin que él lo supiera y por qué ella me diría que le mintiera. Traté de explicarle que no era exactamente mentir. Era protegerlo de un dolor innecesario. Que la doctora Rodríguez me había hecho entender que, a veces, lo más amoroso que se puede hacer es manejar tus errores en privado, en lugar de herir a tu pareja sin una buena razón. Pero Kevin no lo aceptaba. Seguía preguntando por qué no hablé con él sobre sentirme desconectada en lugar de acostarme con un desconocido en San Diego. Le dije que sí había intentado hablar con él, pero que nunca me escuchaba de verdad. Siempre estaba cansado, distraído o simplemente emocionalmente ausente. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Suplicarle atención por el resto de mi vida? Ahí fue cuando se quedó en silencio por un buen rato. Luego me preguntó si quería estar con Miguel en lugar de con él, o si había otros hombres, o si estaba planeando dejarlo. Le dije con honestidad que quería estar con él, que lo de San Diego había sido un error estúpido que nunca volvería a pasar. Le dije que había estado esforzándome mucho por ser una mejor novia desde entonces. ¿Acaso no se había dado cuenta? ¿No habían estado mejor las cosas entre nosotros últimamente? Admitió que las cosas sí parecían haber mejorado, pero que ahora no sabía si todo eso era real o si solo me sentía culpable, lo cual fue increíblemente frustrante porque yo de verdad había hecho un esfuerzo real. Había sido más cariñosa, más paciente con sus cambios de humor, más agradecida por las pequeñas cosas que él hacía bien. Pero, aparentemente, nada de eso importaba ahora por un error que cometí hace meses. Kevin me pidió que empacara algunas cosas y me quedara en otro lugar por un tiempo para que él pudiera pensar. Así, sin más, se suponía que tenía que dejar nuestro departamento porque él no podía manejar esto como adultos. Le pregunté a dónde se suponía que debía ir, y me dijo que tal vez podría averiguarlo, ya que era tan buena tomando decisiones sin él. Eso fue simplemente cruel. Terminé empacando una bolsa y yendo a casa de mi amiga Sara, sintiéndome como si estuviera siendo castigada mucho más severamente de lo que la situación merecía. O sea, sí, cometí un error, pero estaba tratando de manejarlo de manera responsable y proteger nuestra relación. Ahora, todo se estaba desmoronando porque una mujer vengativa no podía mantenerse al margen y mi novio no podía enfrentar los problemas como un adulto maduro. Han pasado 4 meses desde que Kevin me echó de nuestro apartamento. Y, honestamente, todavía estoy procesando cómo todo se desmoronó tan rápido por algo que debería haberse quedado enterrado. Él ni siquiera quiere hablar conmigo ya. Solo le pidió a su amigo Dustin que recogiera el resto de mis cosas y las dejara en casa de Sara. Dustin fue bastante grosero también,
actuando como si yo fuera una especie de monstruo en lugar de alguien que cometió un error mientras se sentía emocionalmente descuidada en su relación. Toda esta experiencia ha sido una gran revelación sobre el verdadero carácter de las personas y qué rápido te dan la espalda cuando las cosas se complican. Kevin terminó quedándose con nuestro apartamento, ya que su nombre estaba en el contrato, lo que me dejó buscando un lugar asequible por mi cuenta. Ahora estoy rentando una habitación con una señora mayor, compartiendo baño y cocina, lo que definitivamente es un gran retroceso comparado con tener mi propio lugar con alguien a quien amaba. Sara me dejó quedarme en su sofá por unas semanas, pero empezó a ponerse rara, haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre que debería haber pensado en las consecuencias antes de engañar. Gracias por el juicio, Sara. Muy útil en el peor momento de mi vida. La doctora Rodríguez ha sido increíble durante todo este caos. Me ha ayudado a entender que la reacción de Kevin fue bastante inmadura si lo piensas bien. En lugar de enfrentar nuestros problemas como una pareja que lleva 2 años junta, simplemente se cerró emocionalmente y renunció a todo lo que habíamos construido. Ella señaló que eso muestra que probablemente él no estaba tan comprometido con nuestra relación como yo creía. Si realmente me amara, ¿no querría luchar por nosotros en lugar de tirar todo por la borda por un solo error? Su incapacidad para perdonar y seguir adelante dice más de su carácter que del mío. Lo más difícil es ver lo fácil que ha seguido con su vida. Aún lo sigo en Facebook y parece estar perfectamente bien sin mí. Mejor que bien, en realidad. Ha estado publicando fotos en el gimnasio, saliendo con amigos que apenas sabía que tenía. Incluso fue de excursión el mes pasado con gente del trabajo. Es como si toda nuestra relación de 2 años no hubiera significado nada para él. Mientras tanto, yo soy la que está lidiando con todas las consecuencias reales de lo que pasó. Tuve que explicar a todos por qué terminamos, lidiar con la gente eligiendo bandos y empezar mi vida de cero. En el trabajo también ha sido incómodo. La gente sabe que rompimos, pero no les he contado la verdadera razón porque no es asunto de nadie. Y no pienso permitir que me juzguen por un solo error. Pero puedo notar que algunos compañeros ya se dieron cuenta, porque se han comportado diferente conmigo, menos amigables, más distantes profesionalmente, como si pensaran menos de mí sin siquiera conocer mi versión. Lo que realmente me frustra es que nadie quiere escuchar qué llevó a lo de San Diego. Todos simplemente asumen que soy una persona terrible que destruyó una buena relación sin motivo. No entienden cómo fue estar con alguien que casi ni reconocía mi existencia la mayor parte del tiempo. No saben lo sola que me sentí, lo mucho que intenté conectar con Kevin antes de que pasara lo de Miguel. No ven cómo la indisponibilidad emocional de Kevin me empujó a buscar conexión en otro lado. Pero aparentemente nada de eso importa porque técnicamente fui yo la que engañó. Así que automáticamente soy la villana en la historia de todos. He salido en un par de citas desde entonces, pero nada serio. Es difícil confiar en la gente ahora, sabiendo lo rápido que pueden volverse en tu contra cuando las cosas se complican. Además, salir en tus últimos 20, cuando pensabas que ya estarías establecida, es simplemente deprimente. La mayoría de los chicos decentes ya están en una relación, y los que están disponibles usualmente tienen problemas obvios que explican por qué siguen solteros. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Carla simplemente se hubiera ocupado de sus propios asuntos y de sus problemas de pareja en lugar de tratar de destruir la mía. Kevin y yo probablemente podríamos haber resuelto nuestros problemas de comunicación si él nunca hubiera descubierto lo de San Diego. De hecho, estábamos mejorando antes de que ella decidiera arruinarlo todo con su pequeña misión vengativa. La doctora Rodríguez dice, necesito dejar de enfocarme en lo que hicieron mal los demás y concentrarme en mi propia sanación y crecimiento, pero es difícil no sentir resentimiento por cómo se dieron las cosas. Hice todo lo que pude para manejar la situación de manera responsable y madura. Trabajé con una terapeuta profesional. Hice esfuerzos reales para mejorar mi relación. Traté de proteger a Kevin de un dolor innecesario, y aún así no fue suficiente. Supongo que algunas personas simplemente no pueden manejar las complejidades de las relaciones adultas reales. Quieren que todo sea blanco y negro, simple y perfecto. Pero así no funciona la vida. A veces, las personas buenas cometen errores y a veces lo maduro es manejar esos errores en privado en lugar de crear un drama que lastima a todos los involucrados. Lo peor es que Kevin parece haber convencido a todos de que soy una persona manipuladora que lleva una doble vida, cuando en realidad solo intentaba descubrir cómo ser feliz en una relación que no satisfacía mis necesidades emocionales. Pero aparentemente querer más de tu pareja es egoísta y tratar de protegerla de un dolor innecesario es manipulador.
Supongo que debería haberme quedado miserable y resentida para siempre o haber terminado con él por problemas de comunicación en lugar de intentar resolver las cosas como una adulta. Ahora estoy empezando de nuevo completamente a los 26 años, viviendo en la casa de otra persona, lidiando con el juicio de todos, mientras Kevin juega a ser la víctima y sigue adelante como si nada hubiera pasado. No es justo, pero supongo que a veces las cosas funcionan así. Al menos sé que intenté hacer lo correcto, aunque nadie más quiera verlo así. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.